que además tiene mucha relación con el Perú, ya vamos a ir viendo en la conversación. Ganó su novela el premio de la cátedra y una novela además en Iquitos. Así que bueno, yo les doy la bienvenida. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a Daniela ti. Daniela Ramírez, profesora de la maestría, va a ser la encargada, va a ser tu interlocutora y luego les va a dar la palabra a nuestros estudiantes que están aquí, van entrando un poco tarde, pero van entrando y conversaremos hasta las 9 porque sabemos que tienes una hora por delante y no queremos malograrte la noche, hacértela más Bueno, larga. si no, Así que, no bueno, me la malograrán en lo absoluto. Si nos extendemos un poco, no hay problema. muy bien, muchas gracias. Entonces, eh, bienvenidos, bienvenidas y Daniela, te dejo la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Hoy, como comentó Giovanna, es el primer conversatorio oficial de la Maestría en Escritura Creativa de la PUC con la Cátedra Vargas Llosa. Y bueno, nuestro primer invitado es Carlos Franz. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Daniela. Gracias por la invitación de nuevo. Gracias a ti. Carlos Franz es un escritor chileno, autor de las novelas Santiago Cero, El lugar donde estuvo el paraíso, El desierto, Almuerzo de vampiros, Si te vieras con mis ojos, esta última novela ganadora del Premio de Novela Bienal Vargas Llosa, y de los libros de cuentos La prisionera y Alejandra Magna, entre otras publicaciones de crónicas y ensayos. Y ya que el tema que nos convoca es el oficio de la escritura, quisiera empezar por un tema general, más bien general, ¿no? Algunos escritores o escritoras priorizan la narración por sobre el lenguaje. Otros son escritores de lenguaje. La narración y el relato son secundarios. Leyendo tus novelas, narración y lenguaje van de la mano y tienen el mismo peso. A lo largo de tu proceso escritural, desde tu primer libro, Santiago Cero, publicado en 1988, hasta hoy, en términos de lenguaje, ¿cómo crees que ha cambiado la forma en la que narras una historia? Es decir, ¿qué diferencia hay entre el Carlos de tu primer libro y el Carlos de ahora? Qué buena pregunta y qué difícil, ¿no? Difícil para juzgarla yo mismo. Eh, Tengo una suerte, suelo decir cuando me hacen este tipo de preguntas, y es que a diferencia de otros escritores, no me arrepiento de ninguno de mis libros hasta ahora. Eh, Porque es frecuente encontrarse con escritores que digan, bueno, mi primer libro, un pecado de juventud, no sé qué. Yo he releído mi primera novela y no me arrepiento de ella. En fin, noto que hay una evolución, hay un tratamiento más amplio de los temas en las novelas siguientes. Es evidente que hay más experiencia en mis libros posteriores, pero no me arrepiento de aquel libro y todavía me reconozco. Me reconozco, es cierto, con cierto rubor. No solo los protagonistas son jóvenes, muy jóvenes en ese libro, sino el espíritu del escritor, el espíritu con que el escritor retrataba a esos protagonistas también es un espíritu juvenil, no necesariamente en el sentido positivo, ¿ah? O no solo en el sentido positivo. Está lleno de ideales y de rabia ante el mundo, rabia e ideales juveniles, ¿no? Eh, una gran exigencia al mundo para que el mundo responda a los sueños que el narrador tenga. Aquí estoy confundiendo escritor y narrador, pero lo hago a propósito, para no esconderme demasiado tras la máscara del narrador. Confieso su relativa identidad con el escritor, conmigo mismo. Eh, yo creo que, claro, he ido aprendiendo del oficio con los años y sin embargo hay cosas que se mantienen. En aquella novela, en aquella primera novela, o escribir aquella novela me tomó
todo contado como unos 8 años y parece que sigo demorándome lo mismo en cada libro, lo cual es horrible, ¿no? Em, y en cuanto a rasgos de estilo, mira qué curioso, esa novela está narrada en una persona peculiar, que es una segunda persona, ¿no? Un tú, un narrador que se habla a sí mismo desdoblado. Em, en la novela más reciente que se conoce en Perú, Si te vieras con mis ojos, hay un tratamiento del punto de vista muy similar, más complejo, ¿ah? No es un simple tú. Esto eh, podemos, si ustedes quieren analizarlo más después, pero, pero pareciera entonces como que hubiera una gran unidad, ¿no? Si uno mirara ese punto de partida y esta novela ya de madurez, ¿no? Sin embargo, he pasado por muchas cosas entre medio, muchas pruebas de voces para cada una de esas novelas. Em, de tal manera que no sé si esta respuesta queda demasiado vaga, pero es lo que puedo decir. Hay cosas que han cambiado indudablemente, hay experiencia que se ha añadido, em, pero, pero hay cosas que siguen manteniéndose y las cuales parece que no puedo evitarme a mí mismo. Se cortó al final un poquito, ¿no? O fue creo que fue mi internet, tal vez. Sí, creo que sí, Arturo. Bueno, justo es curioso, acabas de comentar el tema de mi segunda pregunta. Si te viera con mis ojos, si te vieras con mis ojos, que fue la novela que ganó la Bienal de Novela Vargas Llosa y que publicaste en el 2015, bueno, narra la historia de un trío amoroso entre Darwin Rugendas y Carmen Lisperger, quien en realidad es Carmen Arriagada, ¿no? La novela tiene un punto de vista muy interesante, porque está escrita precisamente en segunda persona epistolar, ¿no? Y desde una voz femenina. Entonces, si bien la segunda persona es la forma narrativa que más apela al lector, pues lo hace protagonista también, pues lo hace protagonista, también es considerada como una de las voces narrativas más difíciles de lograr, ¿no? Y sin embargo, pareciera que esta voz ha sido muy orgánica en el proceso de elaboración de este texto. Cuéntanos un poco sobre la decisión de utilizar precisamente este punto de vista tan particular, tan especial. Bueno, me ocurrió lo mismo con aquella primera novela. Yo escribí esa primera novela en primera persona, valga la redundancia relativa. Y solo después de un proceso de corrección, de trabajo, de maduración del texto, que en mi caso pasa por tomar mucha distancia temporal, escribir un primer borrador, dejarlo en el cajón 6 meses, a veces un año, y volver sobre él casi como si fuera el texto de otra persona. Y, y entonces, bueno, volver casi siempre con una insatisfacción muy grande y querer cambiarlo. Y una de las formas de cambiarlo, naturalmente, es cambiar el punto de vista, ¿no? Escribí esa novela en primera persona, probé la segunda persona y me calzó mucho mejor por razones inherentes a ese libro. Ahí hay un desdoblamiento del personaje porque corresponde también a un desdoblamiento social y político de la época. En el caso de esta novela más reciente, de Si te vieras con mis ojos, el proceso de búsqueda de voces fue similar. Escribí una parte en primera persona, escribí otra parte en tercera persona, no me daba, no me conformaba, no me gustaba. Después de tomar esas distancias de tiempo, no quedaba conforme. Y debo confesarte que tampoco quería eh, probar con la segunda persona, porque ya lo había hecho. ¿M? Pero bueno, el abanico de posibilidades no son tantas finalmente, ¿no? Es cierto que podemos complicar casi indefinidamente los juegos de puntos de vista intercalándolos, como por ejemplo hizo Vargas Llosa en Monumentos, como Conversación en la Catedral, en fin.
Pero básicamente los puntos de vista son esos mismos tres, ¿no? Eh, no quería rendirme a ello y me resistí, pero finalmente cuando probé esa voz una vez más, o por segunda vez en mi vida en realidad, me pareció que era la voz más adecuada para contar esta historia. Y no sabía yo por qué, porque esta vez no había la razón de aquella remota ya primera novela, ese desdoblamiento, ese enmascaramiento político, social, de una historia de unos jóvenes en dictadura, en fin, esto era algo tan distinto. Y sin embargo me sonaba muy natural este punto de vista. Llegué a la conclusión después, ya me rendí, lo hice y contento, pero llegué a descubrir realmente cuál era aquello que me daba esa sensación de propiedad en el punto de vista, cuando entendí que este punto de vista estaba representando en esta historia pasional, de amor apasionado, el deseo de los amantes de ser uno solo, de un yo que sea tú y un tú que seas yo mismo o yo misma. Esa imposible integración en una sola persona que yo diría es propia del amor intenso, pasional, eh, quedaba representada de alguna forma en esta voz. Cuando Carmen habla de el moro y siempre le habla de tú y se pone en el lugar de él para verse a sí misma, claro, responde ciertas preguntas que también son válidas y son parte de la justificación de este juego. Eh, una pregunta básica, me parece a mí, o muy típica del enamoramiento, es, bueno, ¿y qué ve él o ella en mí? ¿Verá realmente algo que justifique esa pasión o será un invento, una imagen construida con la cual yo no correspondo realmente? Pero aparte de esto, estaba esto otro que me parece más profundo. La idea de que esa voz, que a veces se desdobla, porque es casi todo el tiempo un tú, pero como recordarás, también es un yo. Carmen toma la palabra en primera persona, interrumpe, por así decirlo, su identificación eh, con su amante y habla desde su punto de vista, habla y critica y desmiente muchas veces lo que ella cree que su amante vio en ella. ¿Ah? Bueno, eh, esta voz me parecía a mí que representaba bien, sobre todo eso, ese deseo de unidad, de crear una sola persona a partir de dos voces. Considerando que los personajes tienen base histórica, tienen una base histórica, en esta novela, ¿qué es realidad y qué es ficción? A ver, bueno, hay una base real, histórica. No quiero entrar en demasiados detalles porque no tenemos tiempo, pero los personajes todos existieron. eh, y el amor entre Rugiendas, el pintor, y Carmen Arriagada es real. Sabemos algo de ese amor o bastante porque las cartas de Carmen a Rugiendas se conservaron. Él las conservó toda su vida. Se encontraron un siglo después, esto ya es como para otra novela, en un desván en Alemania, en un arcón, en fin. En 1950 recién reaparecieron esos documentos que hacen que Carmen Arriagada, por otra parte, sea una escritora epistolar que no ha sido suficientemente reconocida como tal, como escritora, en la propia tradición de la literatura chilena. Esto es algo que está pendiente aquí. Pero bueno, independiente de eso, hay datos históricos. La otra mitad de la historia, la mitad de Rugiendas, solo la sabemos indirectamente. Él en algunas cartas, ella no conservó las cartas de Rugiendas, ¿no? Seguramente las destruyó para que no la pillara su marido. Pero en cartas de Rugiendas a amigos y cosas así sabemos algo muy indirectamente, en fin. O sea, yo ahí imaginé mucho más. Esta podría ser otra justificación de por qué tomo el punto de vista de Carmen
y ella trata desesperadamente de saber lo que no logra saber de su amante, ¿no? Y es algo que representa mi propia incógnita sobre ese hombre, qué sintió realmente, qué tamaño tuvo ese amor. ¿Mm? Em, y luego está Darwin, y de Darwin se ha dicho que es una de las vidas mejor documentadas del siglo XIX. Una cosa, el archivo Darwin, que se puede consultar en un sitio web, por lo demás, que tiene la Universidad de Cambridge, es una cosa de un nivel de detalle que pueden prácticamente saber lo que este hombre hizo todos los días de su vida. Era bastante más difícil ahí insertar la ficción, ¿no? Pero justamente durante su viaje en el Beagle y cuando llega a Chile, en fin, hay ciertas ventanas. Él lleva un diario muy minucioso y sin embargo en Valparaíso cae enfermo y hay un mes que es un mes que no está en su diario, ¿no? Porque estaba enfermo o bien porque se enamoró perdidamente o le pasaron todas estas cosas que aparecen en mi novela. Em, Más allá de lo anecdótico, yo te respondería de este modo. Em, yo no tengo ningún respeto por la historia con H mayúscula, en esa novela. Y en general, frente a la historia, mi actitud es la del novelista. Materiales para inventar. Y si hubiera tenido que cambiar más de lo que cambié bastante, lo habría hecho. Recuerdo haber dado una lectura de algunos capítulos de esto en un lugar en Italia en el que estuve encerrado escribiendo y había unos historiadores muy serios, ellos, historiadores norteamericanos, en fin. Este es un lugar que tiene la Fundación Rockefeller en Velayo, se llama, donde invitan artistas, intelectuales, en fin. Y estaban estos historiadores. Entonces yo leí mi novela, partes de mi novela, y cuando ya había terminado la lectura, de pronto me sentí terriblemente inhibido y cohibido porque pensé, ¿y estos historiadores qué dirán que yo me meto a inventarle amores a Darwin? Ah, en fin. Y como había cierto silencio en ese sector, les pregunté, les dije, bueno, ¿y ustedes qué opinan? Estoy un poco preocupado porque verán ustedes que le he inventado un amor a Darwin. Y bueno, invente nomás, me dijo uno de ellos. Si es pura imaginación lo suyo, como diciendo, esta es la mirada del historiador serio. Ah, los novelistas tienen licencia para mentir. Ratificó mi licencia para mentir, ¿no? Aunque no la hubiera ratificado, la verdad es que esa es mi actitud instintiva. Eh, la realidad, más allá que la historia, es un lienzo sobre el cual el escritor pinta libremente, cambia, modifica, inventa, tuerce o endereza. Eso me hace pensar en el personaje de Carmen Lisperger, ¿no? A quien se le ha cambiado el apellido. Claro, se inspira en Carmen Arriagada, que es considerada una de las primeras escritoras chilenas, em, y que mantiene un intercambio epistolar con Rugendas por más de 16 años, ¿no? Una cosa brutal. Fue una mujer adelantada a su época y bastante crítica con el rol de la mujer en la sociedad. Yo quisiera saber, primero, o sea, eh, el personaje de Rugendas y el personaje de Darwin están representados un poco como sus personajes reales, ¿no? Pero a Carmen sí se le cambia el apellido. Entonces, me viene la pregunta, ¿qué tan distintas son estas dos Cármenes, ¿no? La real y la de la ficción. ¿Y por qué tomaste esa decisión de no dejarla así? Es un detalle lo del apellido, ¿ah? Un detalle que está justificado porque yo quería estrechar el vínculo entre la Carmen ficticia de mi novela y la antepasada real que yo le hago a esa Carmen ficticia. Yo hago que mi Carmen descienda de Catalina de los Ríos y Lisperguer, la Quintrala, un personaje de la colonia chilena prácticamente mitológico, una mujer que fue acusada de una cantidad de crímenes, era sádica,
torturaba a sus esclavos en su hacienda, en fin, fue una mujer, desde ese punto de vista, eh, acusada de brujería, qué sé yo. Pero también fue una mujer extraordinaria por su rebeldía, ¿no? Eh, dicen que mató a su padre. Fue acusada de ello, pero no se le llegó a formar juicio. Y luego mató a uno de sus maridos, derramándole plomo fundido a través de un oído mientras estaba durmiendo. Y a otro, un amante que tuvo, lo mandó a apalear, porque, en fin, el tipo trató de escaparse de ella, qué sé yo. Bueno, en fin, yo quería establecer un vínculo entre el carácter de Carmen y esta otra mujer, que solo entienden, claro, los que algo saben de la mitología de esta Quintrala chilena, Catalina de los Ríos y Lisperguer, que por otra parte era medio indígena, ¿no? Tenía una abuela indígena, cacica de Talagante. Pero hay más, claro, hay más. El tema es este, creo yo. Con Rugendas y con Darwin yo tengo dos figuras históricas, una muy histórica que es Darwin, otra algo menos, en el sentido de que sabemos de él, pero no tanto como sabemos de Darwin, que es Rugendas. Y en el caso de Carmen tenemos solamente su único resto, son sus cartas, ¿no? Eh, a, a Rugendas. Y todo lo que se ha construido alrededor de Carmen Arriagada está basado en esas cartas en las que ella se muestra a un amante, eh, obviamente como nos mostramos todos, bajo la mejor luz, supongo yo, la más intensa, en fin. Yo quise separar a mi Carmen de esa Carmen, porque en la realidad, y esta es otra rebeldía frente a la realidad o frente a la historia, cuando tú lees las cartas de Carmen Arriagada, ves a una mujer, ¿cómo diré esto? Un poco víctima, ¿m? O que trabaja o que se victimiza. ¿M? Muestra mucho su sufrimiento. Yo creo que para ser culpable a Moro, a su Moro, porque ella lo llama Moro, a eso no lo inventé, a Rugiendo. Entonces yo quise separar a esta mujer que se autovictimiza tanto de Carmen, que tiene una personalidad más como la de su supuesta bisabuela, la Quintrala, capaz de mandar a apalear a sus amantes. Ella no apalea a Rugienda, eh, pero en fin, le hace cosas más o menos similares. Bueno, voy a saltar un poco en el tiempo para hablar sobre El lugar donde estuvo el paraíso, que es una novela que se publicó en 1996. Y bueno, me llamó la atención por estar ambientada en Iquitos, ¿no? Una ciudad ubicada en la Amazonía peruana. Y la describes tan bien que uno incluso puede sentir ese calor pegajoso en la piel al leerla, ¿no? Tan típico de Iquitos. ¿De dónde surge la idea de ambientar esa historia en una ciudad peruana? ¿Tú ya conocías Iquitos? Sí, estuve una vez una semana en esa zona, en la ciudad y en la selva hacia el Nanay, hacia el lado colombiano, en fin. Pero solo eso, o sea, debe haber sido 4 o 5 días en la ciudad y luego navegando por bueno, en fin, era muy joven yo y hacía esas aventuras que muchos hemos hecho. Y años después, muchos años después, cuando me puse a escribir esa novela, una vez más, ¿no? Una novela que me tomó muchos años. Y la novela primero estaba situada en Chile, no solo en Chile, sino en el sur de Chile. Y había muchas cosas que no me calzaban en la historia, que no me dejaban conforme, en fin. Y un momento de gran liberación fue cuando empecé a situar la novela, porque llovía tanto en este sur de Chile, pero un sur frío, claro, como es el sur nuestro,
frío, llueve, pero frío. Pero empezó a hacer calor. Había escenas que eran tórridas, me refiero a las emociones de los personajes, etcétera. Y bueno, yo sentía que hacía falta calor afuera y entonces yo le ponía calor y una lluvia pegajosa y decía, pero si esta lluvia no puede ser del sur de Chile, esta lluvia es de otra parte. Y me acordé de las lluvias, verdaderos diluvios que había visto en esa zona de Loreto, en fin. Y, y- y empecé a sentir que ahí era donde tenía que ponerla. Era el lugar además más remoto, más aislado en el mundo que yo había conocido, ¿no? No sé cómo es ahora, pero entonces solo se podía llegar por el río o volando, ¿no? No había carreteras para llegar ahí. Creo que hasta el día de hoy No, no no, debe no, haberla, ¿no? no. Entonces, me parecía extraordinariamente, una vez que me puse a pensar en ello, me pareció extraordinariamente simbólico esa especie de aislamiento en una selva para esta historia, que es una historia, eh, en primer lugar, es una historia de amor filial, es una hija con su padre y un padre que ha decidido exiliarse y una hija que va ahí en un intento incestuoso por hacerse amar por su padre. En fin, era una historia con tantos retorcijones y tanta intensidad, que ese paisaje me parecía que correspondía, que rimaba con la intensidad de los sentimientos de mis personajes. Así fue como llegué. No me propuse yo deliberadamente ambientar una historia en Iquitos. No, la historia buscó su lugar y viajó absurdamente desde el sur de Chile, del sur de Argentina, en realidad ocurría en la Patagonia Argentina al principio, hasta allá, hasta la selva amazónica. Esas son las libertades que justifican el oficio de escribir ficciones, creo yo. Si no fuera por estas cosas, la verdad es que no sé si se justificaría tanto esfuerzo, tanta obsesión, ¿no? Si no fuera porque podemos hacer, el escritor de ficciones puede hacer eso, puede, bueno, trasladar toda la historia como quien traslada un circo completo con todos sus personajes y hay fieras y de un lugar del mundo a otro. Muy interesante cómo tenías la historia ya ubicada en un lugar y la historia misma te fue sacando de ese lugar para llevarte a otro, ¿no? Y además es una historia que también fue llevada al cine, ¿no? Sí. Es, ¿Participaste en la adaptación del guión o en la escritura del guión? ¿Cómo fue ese O sea, proceso de llevarla a la pantalla grande? bueno, fue muy sorpresivo para mí, yo además era muy joven en ese momento y de pronto esa novela ganó un premio importante en Argentina, tuvo bastante repercusión crítica y ventas en Buenos Aires, en Argentina, y ahí la encontró un director y productor, sobre todo un productor español muy grande, eh, y él se entusiasmó con esto. Pero ya antes un director chileno había querido hacer una película, o sea que había, yo no lo sabía, material cinematográfico en la historia. Ellos me decían, mira, si aquí lo único que falta es poner la cámara porque la estructura de tu historia es como de un guión y además tú pones todas las indicaciones de cómo debe orientarse la cámara y qué es lo que debe estar mirando. Yo he sido muy cinéfilo toda mi vida, pero jamás me propuse tal cosa. No sé, salió algo así, parece que. Bueno, y entonces este director español hizo una, entre comillas, superproducción, porque fue a filmar a Iquitos, se trasladó todo el equipo para allá, en fin. Pero antes tú me preguntabas por el guión, claro. Y el guión lo escribió un guionista argentino famoso, muy importante, Jorge Goldenberg. Y Jorge me decía estas cosas, me decía, mira, yo no tengo prácticamente ninguna dificultad con tu historia porque está ahí yo lo convierto en guión y punto. Y cuando me pasó el guión, yo estaba aterrado porque había oído de escritores que cuando ven el guión de lo que han hecho con sus libros, encuentran que todo es un desastre, les han cambiado la historia.
a mí no me había cambiado nada, al punto que le dije a Jorge, oye, pero Jorge, esto parece demasiado fiel a mi libro, ¿no? O sea, hay algo que aquí no... a mí me encanta que sea fiel, pero por otra parte, no, me dijo, era esto, ¿no? Que había una estructura cinematográfica inherente en mi libro. Y que los diálogos ya eran prácticamente, estaban para ponerlos ahí en el... Bien. Para hacer el cuento corto, la película se filmó en Iquitos con, como digo, una superproducción, varios millones de euros se gastaron en el asunto, en fin. Yo estaba en esa época viviendo en Berlín y el director me invitó a ver, yo tenía derecho por contrato, a ver el copión que llaman, que es como el borrador de la película, en Madrid. Y a esas alturas tú, es poco lo que puedes decir. La alternativa que le queda al escritor es, si no le gusta la película, borren mi nombre y el nombre de mi novela de los créditos. ¿Mm? Pero no puedes hacer más, no le vas a decir tú, oye, corte. A lo mejor puedes hacerlo, pero probable es que no te hagan ningún caso. Y yo fui a ver la película, fui a Madrid, en fin, y vi la película, ¿no? Este borrador de la película. Y la vi con un asombro y al mismo tiempo con una sensación, no era de decepción, era de desconexión con mi propio texto. Era como ver, esta es la imagen que se me ocurrió entonces, era como estar viendo una radiografía de mi novela. Yo veía los huesos de la novela, ¿no? La estructura ósea del libro. Estaba ahí, no puedo negarlo, era mi novela. Pero la carne, y todo lo que la carne significa, el sudor y los matices de la piel y qué sé yo, nada de eso estaba. Y salí muy desolado de ahí y con una sensación muy rara porque yo no podía decirles, oigan, han filmado otra historia, porque no, era la misma historia del guión, que a su vez era la misma historia de mi novela, y sin embargo no era mi libro. No era mi libro porque le faltaba el tono, la atmósfera, le faltaba el tono sentimental, emotivo, que para mí había sido tremendamente trabajoso de hacer, o sea, lograr una historia con altos contenidos sentimentales, sin que sea kitsch, sin que sea sentimentaloide, en mi opinión, y creo que en muchos lectores. Bueno, me había costado un mundo, y resulta que la historia esta, la película esta, es fría. Llueve y hace calor en Iquitos de una manera y todo el mundo se abanica y qué sé yo, pero la película es fría como si hubiera sido filmada en Groenlandia. Para eso la hubiera dejado en Patagonia yo la historia. Y fue así, y esa primera impresión mía se corroboró después porque la crítica de la película ha dicho básicamente eso. Técnicamente muy buena, es una buena historia, pero deja completamente frío o fríos a los espectadores. Debe ser muy raro, ¿no? Ver tu texto representado en la pantalla por actores. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Quería hacerte una última pregunta que le solemos hacer a todos los invitados y es, ¿tú crees que se puede enseñar a escribir? Em, no, si quieres que lo conteste con una frase corta, yo diría que se puede enseñar a aceptar las lecturas de los demás. Yo hice talleres literarios, bueno, primero que nada participé en talleres literarios numerosos, luego hice yo mismo talleres literarios. Y mi conclusión fue esa, y lo digo a propósito porque esto, sé que la maestría en escritura creativa es como un sofisticado taller literario, supongo, ¿no? Mi conclusión fue que lo más importante, lo que realmente importa, de esa experiencia del taller literario, es a entender que el texto que uno escribió no es el texto
que reciben los demás y los lectores. Esa primera impresión que ocurre cuando uno es muy joven y va a un taller literario, y supongo que le podrá pasar a los de la maestría de escritura creativa, si es que hacen las cosas más o menos de este modo, leer o dar a leer textos de uno, convencido de que uno ha puesto en ellos todas sus capacidades de expresión, y luego recibir en un silencio estoico, recibir con un silencio estoico las impresiones de lectura de personas que casi siempre te van a decir cosas distintas a lo que eran tus intenciones, ¿no? A veces de un modo dramáticamente distinto. Esa distancia entre el texto que uno hizo y aquel texto que es leído, creo que es lo que realmente puede enseñarse. ¿Qué es lo que se enseña en el fondo? ¿O qué es lo que aprendemos? ¿Cómo manejar esa distancia? ¿Cómo acortarla? ¿Cómo soslayarla? ¿Cómo...? En fin, porque no se trata solo de acortarla, no se trata de tratar lo imposible, hacer idéntico el texto escrito con el texto leído. Se trata, creo yo, de cómo encontrar maneras en las cuales el texto escrito sugiera una alternativa válida de lectura, ¿ah? Y que esa no se escape demasiado de lo que uno quería. Sé que me temo que mi respuesta ha sonado un poquito demasiado complicada, pero creo que es eso lo que se puede aprender en materia de escribir. El resto, bueno, enseñar. Yo les decía a mis alumnos de taller literario, si ustedes son capaces de soportar esa crítica, la crítica que no es esa ni bien intencionada ni mal intencionada, sino que es la crítica del que entendió otra cosa, y trabajar con esa otra cosa e incorporarla al texto propio, de tal manera de ir enriqueciéndolo y haciéndolo cada vez más universal, entre comillas, hasta donde la obra de uno pueda hacerlo, pues entonces sí, la respuesta es, ahí hay algo que se puede enseñar. Yo creo que podemos ya pasar a las preguntas de los estudiantes. A ver si alguien tiene alguna pregunta para Carlos. Si no hay una primera pregunta, pasemos a la segunda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo estoy esperando, pero no sabía si era por... Dale, Lalo. ¿Qué tal, Carlos? Ha sido un gusto escucharte. Hola, me llamo Eduardo. Hola, Eduardo. Me ha interesado mucho el tema de la libertad frente a la historia que te has dado. Lo has mencionado tanto como en el libro donde están los personajes reales, tus anécdotas frente a los historiadores, y también a la hora de cambiar de locación, el sur de Chile en vez de Iquitos, dentro de lo que hemos hablado. Me ha encantado esta idea sobre la libertad ficcional, digamos, que tienes frente a tus libros, frente a tu historia. ¿Crees que eso es válido para cualquier texto o historia? O sea, no sé si me dejé entender. Sí, creo que Bueno, a mí me encanta tu biblioteca, la que veo detrás tuyo. Muchas gracias. Sí, yo creo que esa libertad es esencial. Quizás repito lo que dije antes. Es uno de los pocos verdaderos privilegios de ser escritor, ¿no? ¿Por qué uno se dedica a este oficio tan raro de crear ficciones? Un oficio desprovisto de poder. Hay gente ingenua que cree que hay poder, en el vaguísimo poder de la fama o el prestigio literario. Yo francamente dudo de ello. Un oficio en el que casi nunca hay dinero, además. ¿Por qué se dedica uno a esto si no es,
entre otras razones, pero esta es muy esencial, por la maravillosa libertad de inventar. Y ya puestos a inventar, inventémoslo todo, todo lo que queramos. Yo no he sido un escritor de fantasías, pero he sido un lector de fantasías, ¿no? Desde las Mil y una noches hasta la literatura fantástica de la escuela rioplatense, en fin. A veces he lamentado no tener ese tipo de imaginación. Pero dentro del marco del realismo, que a mí más bien me ha tentado, el cual yo he probado, he tratado de tomarme todas las libertades y en general te diría que lo que me ha salido mejor es justamente cuando he sentido la tensión que me imponía cierta historia que debía contarse de una determinada manera, porque así son las cosas en la llamada realidad, lo que el poeta chileno Juan Luis Martínez llamaba con sorna la realidad. ¿Eh? Eh, esa tensión entre lo que la realidad quiere y lo que la invención quiere hacer de ella, ¿no? En general, cuando siento esa tensión, mi impulso es a romper con la realidad, incluso a forzar a la realidad a admitir otras versiones de sí misma. Eso es lo bonito. Y en el caso de esa novela de la que hemos hablado más esta tarde, bueno, ese problema fue un problema mayor del que yo había experimentado antes, porque con mi historia de la situada en Iquitos, ¿no? El lugar donde estuvo el paraíso, una historia totalmente inventada por mí, que tiene bases en mi historia sentimental propia, pero nada más, no hay demasiado referente externo, así que cambiarla de la Patagonia, yo podría haberla llevado a cualquier otro sitio también, más allá de Iquitos. Pero en cambio, con una novela que tiene un marco histórico, los problemas eran mayores, ¿no? ¿Qué porcentaje de realidad respetar? ¿Qué datos de la historia no alterar y por qué? Traté de liberarme y de ser lo más iconoclasta posible. Yo cambié todo lo que le sirviera a mi historia y mantuve todo lo que le sirviera a mi historia. Y mi historia es básicamente una historia de amor y sobre el amor. No es una ilustración de un periodo histórico o de las conductas de ciertos personajes históricos. Gracias. Una pregunta en relación con este tema. Si es que tienes, tú dices la historia con H mayúscula, no la respeto, ¿no? Pero hay hechos que son muy conocidos, ¿no? No sé, por ejemplo, estoy pensando en una película como la de Tarantino que hace que explote ese cine en París y se muere Hitler, ¿no? Él se da el permiso, pero él desde una postura poética de la moderna, digamos, ¿no? O sea, todos sabemos que Hitler no murió ahí, ¿no? Pero eso crea otra lectura, o sea, cuando no te refieres tú a ese tipo de cambio, ¿no? O sea, que esa libertad, o sí en general, o sea, esos Sí, hechos son yo te muy diría conocidos. yo te diría que sí, que, que me refiero a eso, o sea, a, a poder contradecir la realidad, no solo la versión oficial de la realidad, porque muchas veces eh, autores, cineastas, qué sé yo, dicen, bueno, lo que yo he querido es contradecir la versión oficial, pero cada vez que uno contradice la versión oficial, pues más bien entiende instalar otra versión que sería la verdadera y por tanto oficial. Eso no me interesa. En ese sentido me interesa más lo que tú recuerdas de Tarantino con esa escena, en mi opinión, absurda. Pero el absurdo no le importa a Tarantino. Tarantino trabaja La sobre el busca más absurdo. bien, ¿no? Claro. A mí Tarantino no me gusta demasiado porque me parece que si uno va a sustituir el régimen de lo real, debe proponer un régimen alternativo, ¿eh?
no que tenga visos de verosimilitud siquiera, pero que sea igualmente duro e inescapable, que cuando uno está en ese mundo, pues no haya otras reglas más que las de ese mundo. Y a mí me parece que Tarantino, con la excusa del absurdo, pues pasan cosas que no son delirantes sencillamente, incluso en aquella realidad alternativa. Pero mi respuesta, como dije al comienzo, es básicamente sí, de eso se trata, de esa libertad, de la libertad de poder maravillosamente hacer que ocurra lo que nunca ocurrió, lo que nunca ocurrirá, Pero tú creas tus enmendarle la reglas, plana o a la sea, historia o cambiar el futuro del cual nada claro. sabemos y asegurando un tipo de... Perdón, me ibas a decir algo. Sí, me refería a que una vez que tú creas tus reglas, también ya te tienes que ceñir a ellas, ¿no? O sea, Sí. esa libertad tampoco es, no sé, quizás los surrealistas lo pueden hacer, ¿no? Pero aún así, porque también establecen ciertas, no voy a decir reglas, pero sí un universo que obedece a determinadas características. Lo que quiero decir es que, de todas maneras, ese universo de ficción eh, te obliga a ceñirte a algunas... eh, Sin duda, estoy ¿no? totalmente de Una vez acuerdo que y creo decides, que lo dije hace un momento, es decir, cuando tú reemplazas un régimen eh, real por otro régimen que has inventado, ese nuevo régimen tiene que tener sus reglas, ¿no? claro, Todas inventadas, pero sus reglas. Y si vas a violarlas, debe ocurrir con ese tipo de intervención del azar en un régimen determinado sea, eh, que sea propia de ese otro mundo, ¿no? Porque, a ver, algo propio de la literatura fantástica, por ejemplo, es que las normas de esta realidad convencional que tenemos son reemplazadas por otras en las cuales lo que es azaroso de este lado del espejo ya no es azaroso allí, pasa a ser normal, ¿no? Ese es un tipo de cambio. Bueno, pero eso hay que respetar ese tipo de nueva convención, ¿no? Si no, el juego es demasiado fácil. A mí, tú sacaste el ejemplo de Tarantino, podríamos hablar de otro. A mí, en el caso de Tarantino y otros artistas bueno, me parece que confunden la libertad imaginativa con el capricho. ¿Sí? Y eso ya me gusta un poco menos. Me gustan más los modelos de realidades alternativas de un Borges, ¿no? Ya sé que es un ejemplo tan diferente, pero en fin, de un Cortázar, en fin, son mundos en los cuales hay o grandes cambios o pequeños cambios, pero esos imponen un tipo de narrativa que, que es ceñida, que es autosuficiente, autónoma dentro de sí misma. Jean Paul tiene la mano levantada, ¿no? Tenemos una pregunta de Jean Paul. Sí, gracias. Yo quería preguntarte, Carlos, bueno, nos has comentado sobre la relación que tiene la literatura con la historia. Me parece fenomenal tu posición, la cual comparto absolutamente, te soy sincero. No la había pensado, pero ahora escuchándote, la verdad que la comparto mucho, ¿no? Sobre todo ahora tenemos en la maestría varios proyectos que están desarrollando temas históricos y me parece que yo coincido contigo que no podemos ceñirnos pues a la realidad histórica, sino que yo creo que el reto es no necesariamente deformarla, pero sí plantearla desde un punto de vista innovador, ¿no? Pero yo justamente en esa relación pensaba, ¿en qué relación le ves tú, por ejemplo, a la literatura, es decir, a la prosa, con la filosofía, por ejemplo, o con la poesía? Porque son dos, digamos, situaciones o dos eh, temas intelectuales radicalmente distintos, ¿no? Uno, la absoluta libertad y el otro, el absoluto raciocinio formal. Han habido muchos literatos que se han ceñido mucho a ideas filosóficas
Y hay literatos que utilizan la poesía como parte de la prosa y la van mezclando, y ahora están muy de moda pues los textos híbridos. ¿Qué opinas tú en estas dos relaciones? No sé si voy a ser capaz de responder exactamente a tu pregunta, porque hay cosas en ella que he reflexionado, otras que no, pero eh, yo soy de los escritores que piensa que la buena narrativa es poética. No es solo poética por cierta calidad del lenguaje, sino que por la creación de, incluso de la trama, del argumento, que es en sí mismo un sistema de un lenguaje alternativo, ¿no? Se cuentan las cosas no solo con palabras, sino con las acciones, con lo que ocurre en el argumento. Todo eso debe ser poético para mí. Eh, yo lo intento, no sé si con éxito, pero lo intento. Es una aspiración. Me frustro a mí mismo cuando siento que la historia que estoy contando ha dado los datos esenciales que yo quería dar, pero no tiene ese tono, esa atmósfera que yo llamo poética, que muchos han llamado poética, y que hace que mi prosa narrativa pues llegue o se acerque al menos a esa condición poética que yo deseo. Y sobre la filosofía, no sé bien qué decirte. A ver, por un lado, a veces, que soy bastante contradictorio, a veces eh, tiendo a desconfiar mucho de la intervención de las ideas en la narrativa, digamos, en la narrativa de ficción. Eh, creo que era Hemingway el que decía que las ideas en las novelas son estupideces o algo así, ¿no? Y sin embargo, yo he escrito una novela que se llama El Desierto, cuya protagonista es una mujer otra vez, y esta mujer eh, ha estudiado filosofía en Alemania y tiene una obra filosófica, y la novela juega mucho con un diálogo entre la reflexión filosófica que ella hace sobre ciertas materias, sobre la violencia, sobre el mal, en fin, y la historia que se está contando. Pero quizás ahí hay una diferencia, ¿ves tú? Allí la filosofía, una vez más, está empleada como tema, ¿m? Dentro de la historia. No como una especie de paradigma que la historia ilustra. Creo que no hay nada más riesgoso que aquello que intentó Sartre, en fin, de hacer novelas alegóricas de ideas. Leí hace poco de nuevo La náusea. Me pareció estupenda, a pesar mío, porque yo esperaba poder desmentir que se pudiera hacer una novela filosófica en ese sentido, como ilustración de un sistema filosófico, ¿no? Pero bueno, quizás porque Sartre era un genio, lo logra, me parece a mí. O sea, hay escenas magníficas donde el existencialismo, a la manera en que él lo entendió, encarna en la historia, ¿no? Pero son grandes excepciones, ¿no? Y también están las grandes decepciones. Yo que soy un gran admirador de Thomas Mann, por ejemplo. La montaña mágica, los momentos más débiles de la montaña mágica son las eternas discusiones filosóficas entre Nafta y Settembrini, los cuales ahí, esto es otra cosa, porque ya no se trata de que el libro encarne un sistema filosófico, sino que se trata de que el libro sea en sí mismo una especie de discusión de sistemas filosóficos, ¿no? Y yo creo que es un fracaso eso. No es un fracaso la novela completa, ¿eh? Me encanta La montaña mágica, pero vamos, sobran unas 200 páginas de diálogos filosóficos. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. No sé si hay alguna pregunta más, si no, nos vamos despidiendo. ¿Alguien más Tal como dijimos, a las 9.
9. No, pero si quieren nos podemos extender un poquito más. Sí. Yo ya cené aquí, cené antes de mis horarios habituales para poder estar con más fuerzas para este diálogo. ¿Alguien más que quiera hacer una última pregunta a Carlos? Aprovechen. Parece. Vale. La pregunta esa de los periodistas, ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿Qué se ¿Qué viene de nuevo? estás Dios escribiendo? mío, estoy de nuevo hace demasiados años en una novela que escribo a veces con mucho entusiasmo, luego dejo, vuelvo sobre lo que escribí, me parece atroz y entonces tengo que reescribirlo entero, ya voy, no sé, en la tercera o cuarta reescritura. Curiosamente ahora, lo que me ocurre, voy a evadir tu pregunta, en el sentido que no voy a contar de qué se trata mi proyecto de novela, pero sí te digo algunas cosas de los dramas de escritura que vivo. Estoy sufriendo un bloqueo de escritor muy raro, muy raro, muy raro, del cual tal vez escribiré después, porque no había oído ejemplos de esto. Yo tengo esa novela escrita completa, en un diagrama, en una sinopsis, que hago sinopsis de mis novelas a medida que voy trabajando en ellas, en fin, para no perder de vista los diferentes aspectos de todo el desarrollo del argumento. Bueno, pero el argumento ha ido creciendo y ya tiene mi descripción del argumento, que era de 15 páginas, como debe ser una cosa de ese tipo, ya va en 80. Entonces la descripción del argumento está empezando a acercarse a las dimensiones de una novela. Y cada vez que yo leo esa descripción del argumento, me parece una novela muy buena, llena de cosas interesantes y qué sé yo. Y luego la escritura misma, pues no sé, no sé lo que pasa, pero no me logra dejar conforme, ¿no? Ahora, como me ha ocurrido antes, pues no desespero, llegará el momento, un momento muy raro, y de estas cosas vale la pena hablar en un grupo como este. Llegará un momento muy raro que uno nunca sabe qué es, no tiene que ver es como la destilación de algo, ¿no? Estos líquidos densos de los cuales cae una gota que se demora mucho en caer, solo que aquí ni siquiera vemos que la gota se está formando, y de pronto cae y todo se pone a andar, y uno escribe como si le dictaran. Producto de esa acumulación, una acumulación de energía, una acumulación de elementos que están en el subconsciente, ¿eh? Porque cuando has vivido mucho con un texto, como me ocurre en estos periodos tan largos de escritura, buena parte de tu relación con él pasa a ser subconsciente. Duermes y sueñas con esto, lo sufres tanto porque como estás atascado, sufres con esto. Y ese sufrimiento es una relación, ¿ah? El goce para mí de la escritura es cuando la escritura va de corrido, ¿no? Maravillosamente. Uno se desliza como en un trineo. Pero ese goce tiene esta otra forma de relación. Y es una relación muy intensa que luego en general nos negamos a mirar porque si no, tal vez no volveríamos a escribir, que es la relación de sufrimiento con la escritura. Sufrimiento que no es solo el que no me gustó esta palabra que puse y qué sé yo, sino que es que las fuerzas que pusiste en movimiento y que si eres un artista verdadero tienen que ver con tu ser profundo, y son interrogantes a cosas cruciales para ti mismo, para ti misma. Esas fuerzas que pusiste en movimiento son obsesivas, son dolorosas frecuentemente, en fin. Y hay que darles tiempo y esperar, como
como dice Isaac Dinesen, ¿no? Con esperanza, ¿cómo era? Con desesperanza, pero sin desesperación, que escribe. Algo así, sí. Algo así. Bueno, mira, quizá en esto no hay desde luego truco, es una especie de resignación. Si tú te has dedicado a escritor es porque no puedes hacer otra cosa en la vida. Yo creo que el escritor es una especie de inútil para todo, salvo para ser escritor. Yo, no hay inmodestia en lo que voy a decir, no lo malinterpreten. Yo creo que yo he tenido otros talentos en mi vida y podría haber hecho otras cosas, pero habría sido muy infeliz haciendo esas otras cosas. Me desagradaba tanto hacer cualquier otra cosa que no fuera escribir, que bueno, uno termina encerrándose en ese camino que ya no tiene retroceso, que es el de la literatura, el de escribir, en fin. Y una vez que estás ahí, pues ya no es opción eso de real opción, el salirte, ¿ah?, de esa vía. No, tengo que seguir y esperar la historia. Y si la historia quiere demorarse 5 años en vez de 3, como me gustaría a mí, pues se tendrá que demorar 5 años y yo voy a estar, mientras viva, voy a estar ahí esperándola, porque no tengo a dónde más irme. Aunque yo quisiera, ya no puedo irme a otro lugar. Muchas gracias, es muy interesante también ver ese lado, ¿no? Porque siempre se presenta el lado de lo bonito, no el lado difícil de trabajo, de espera, ¿no? De frustración, ¿no? De De frustración. neurosis, digámoslo con todas sus letras. La neurosis tan esencial para escribir. Mi maestro, uno de ellos, pero el maestro, el que yo considero más maestro, que fue José Donoso, me dijo una vez, yo presenté un cuento, no sé, el segundo, tercero, dentro de ese taller literario, y los 2 primeros le habían gustado mucho y este otro no le gustó tanto, qué sé yo. No le gustó a nadie, por lo demás, en ese grupo. Me trataron pésimo. Y Pepe trató como un poco de salvarme. Él me dijo, mira, no, el cuento no está logrado, no está logrado, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Pero tiene retortijones. No sé si se dice en Perú así, retortijones de estómago, cuando sientes que el estómago, bueno, tiene retortijones y eso significa que hay material y que, en fin, vale la pena, ¿no? Son los retortijones, o sea, lo que te duele, lo que te molesta, si eso está en el texto, en lugar de ser un texto que has escrito simplemente porque puedes escribirlo, por la habilidad que tienes, porque te divierte, no sé qué. No. Si el cuento, la historia te produce retortijones a ti o viene de los retortijones tuyos, pues sí, ahí hay material. Nos quedamos con eso. Bueno, si ya no hay más preguntas, creo que podemos dar por finalizado el conversatorio. Muchas gracias, Carlos. La verdad que ha sido muy interesante escucharte y también escuchar eso que es tan difícil, ¿no? Que muchos escritores lo esconden, ¿no? Cuando uno está como bloqueado. Y creo que la frustración y la desesperación son parte fundamental también del proceso de escritura, ¿no? Es inherente a la escritura, o sea, eso de escribir y escribir y escribir es un poco utópico realmente, ¿no? En el día a día es una utopía. Pero bueno, muchas gracias por estar en la MEC. Espero que la próxima vez puedas estar de manera presencial, no a Yo través también. de Sí, pantalla. que se acabe ya el encierro. Sí, y que Yo puedas venir también. aquí. Ojalá que pueda volver a Lima pronto. Sí, nosotros también estamos muy, muy ilusionados de tenerte ya en la PUC, pero de verdad, ¿no? En persona. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas Gracias. gracias a Chao, todos. chao. 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 Muchas gracias. Chao.